Bienvenidas y bienvenidos a estos microvideos de Derecho Constitucional. En esta ocasión abordaremos la unidad 2 de su texto guía. Me refiero a la interpretación y al control constitucional. En cuanto a la interpretación constitucional, es importante señalar que esta refiere a la interpretación de constituciones. Las constituciones están compuestas por diversos tipos de normas. Estas normas pueden ser de fácil interpretación o de difícil interpretación, y ello depende de la forma como están enunciadas. Cuando los enunciados son claros y establecen consecuencias concretas, esos enunciados se denominan reglas. Por ejemplo, aquel enunciado que exige nacer en Ecuador para ser presidente de la República. En cambio, cuando los enunciados son abiertos y dejan un margen de arbitrariedad en la forma como deben ser aplicados en casos concretos o en el desarrollo de legislación o políticas públicas, estos enunciados se denominan principios, como por ejemplo los principios ambientales que reconoce la Constitución y en general aquellos derechos que se reconocen pero que deben ser desarrollados de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Entonces, cuando interpretamos una Constitución, nos topamos con dos tipos de enunciados cuya interpretación depende de la forma como están estructurados, ya sea como reglas o como principios. Por otra parte, en cuanto al control constitucional, hay que señalar que este refiere a las potestades de decidir qué es constitucional y qué no es constitucional. El control constitucional puede darse a un nivel difuso o a un nivel concentrado. Cuando el control es difuso, lo ejercen todos los jueces de la República. Cuando el control es concentrado, este corresponde a las altas cortes, ya sean tribunales constitucionales o salas constitucionales en las Cortes Supremas de América Latina, por ejemplo. El control constitucional, entonces, depende de la sede, ya sea esta difusa, como es el caso del control de primer nivel, o ya sea esta concentrada, como es el caso de los tribunales constitucionales. Ahora bien, ese control constitucional se sitúa frente a problemas distintos. Cuando el control es difuso, por lo general hay que analizar casos concretos. El juez, frente a casos penales, civiles o administrativos, se ve frente a dificultades de interpretación constitucional cuando, por ejemplo, la legislación infraconstitucional o los actos administrativos contrarían las normas constitucionales. En este tipo de control, los hechos son muy importantes para dar contenido a las normas constitucionales. En cuanto al control concentrado, este se da a un nivel abstracto. El control concentrado en un tribunal constitucional no se limita a hechos concretos, sino que, por ejemplo, puede plantearse el análisis de la divergencia que podría existir entre una constitución y una ley. Estamos hablando de dos normas que no refieren a hechos concretos y, por tanto, la interpretación de este tipo de problemas constitucionales se da a un nivel abstracto y quizá con mayor discrecionalidad. Hemos abordado entonces la interpretación constitucional y el control constitucional. El texto guía da muchos detalles sobre este tema y por tanto les recomendamos leerlo con detenimiento y consultar obviamente a su docente asignado. Muchas gracias.